Se podría decir o pensar que el estado de ánimo no es ya tan malo como hace unas semanas, y eso que la inflación se mantiene al rojo vivo, continúa el debate sobre la recesión y todos esperan a ver hasta dónde van a llegar de lejos los bancos centrales para frenar la inflación y, en el caso de Europa, además, hasta dónde pueden llegar las primas de riesgo. Siempre es reconfortante ver que la bolsa puede aguantar todos estos chaparrones sin hundirse más abajo, pero el deterioro económico es continuo y marcha en paralelo con los nervios y las preocupaciones por buscar el mejor sitio para nuestras inversiones y nuestros ahorros. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con Guillermo Santos de iCapital y con Munez Melguani de Cross Capital. Hola Munez, hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes a los dos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Madre mía. Bueno, Munez dice buenos días porque allí todavía son las 11:30, ¿no?, de la mañana, entiendo. Claro que sí. Correcto. Ay, qué suerte tenéis. La verdad es que nos dais una envidia los que estáis ya por allí cerca, tenéis ahí el mar cerca. Pero bueno, en Tenerife también ha habido incendios importantes, estos días. Estáis ahí, ¿no? Creo que también os ha llegado esa mala noticia, por desgracia. El cambio climático afecta a todos, hasta Canarias, ¿no? O sea, hemos tenido olas de calor de 40 grados inéditas, ¿no? Aquí, pero bueno. Darle a todo la culpa de algo, ¿no? Lo digo, bueno, incendios en España, el cambio climático, se disparan las primas de riesgo en Europa, nada, tenemos un plan de contingencia, vamos a comprar toda la deuda que sea necesaria. Patada hacia adelante. Bueno, la verdad es que ha sido uno de los temas, grandes asuntos de la semana, sin duda, ese sistema antifragmentación que ha presentado el Banco Central Europeo, que estamos viendo hoy que los inversores pues tampoco es que estén comprando mucho la idea, porque vemos que la prima de riesgo de Italia está ya otra vez cerquita de los 250 puntos básicos. Pero bueno, vamos a hablar de ese plan, por supuesto, pero un poco también de todo lo que ha sucedido en la semana, que ha sido mucho y variado. Y eso que las bolsas han salido o van a salir mejor de lo que han entrado, que llama muchísimo la atención, en mi opinión, Guillermo. Sí, así es. Una semana como mínimo favorable en los índices, sectorialmente dispersa. Ha habido buenos datos de algunas compañías tecnológicas, incluso alguno inesperado, como fue el de Netflix. Y también hay que pensar que cuando llevas semanas bajistas acumulando en un goteo progresivo, ¿no? Un goteo bajista con algunos días de rebote puntuales, también es normal que el mercado, cuando vaya asimilando, como lo está haciendo, que los bancos centrales van a seguir subiendo tipos. Ayer fue el BCE, semana que viene será seguramente la Reserva Federal. Pues esa asimilación, independientemente de que no conocemos todavía la profundidad de la recesión a la que nos enfrentamos, pero esa asimilación da visibilidad. La visibilidad te permite poner más en precio, en vez de descontar de una manera, digamos, sobre todo sobre reaccionando, que es lo que hemos tenido en buenas fases del año, sobre reacciones, especialmente en el mercado de bonos, más que en el mercado de acciones. Pero bueno, yo creo que esta semana se va a saldar con datos favorables en los índices, como he dicho, especialmente en los sectores citados, el bancario también favorable, y vamos a ver especialmente qué sucede con la Reserva Federal la próxima semana, y vamos a ver qué va pasando con la publicación de resultados, que todavía no han comenzado, pero todavía es incipiente. Entonces eso es probablemente lo que determine lo que pase en lo que queda de julio y en buena medida también en agosto. Munez, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, un poco al hilo de lo que decía el compañero, vamos a ver, la variable clave esta semana son los resultados empresariales. Es decir, si se ve una revisión a la baja de forma generalizada de las estimaciones de los analistas respecto a la valoración de las compañías, pues puede que la bolsa vuelva otra vez a adquirir un tono negativo en términos de sentimiento inversor. Pero es verdad que algunos resultados están siendo gratamente positivos. Estados Unidos está arrojando en promedio mejores resultados que las empresas europeas respecto a las previsiones de los analistas. Y desde el punto de vista macro,
pues hay que ver un poco la recesión en la que yo creo que ya nos encontramos, ver un poco su duración y la profundidad. Yo creo que los bancos centrales no van a titubear en cuanto a cuánto tienen que subir de tipos de interés para llevar la inflación a niveles razonables, y no hablo del 2%, que es siempre el objetivo, digamos, teórico, pero van a hacer todo lo que esté en su mano para contener la escalada de precios y, sobre todo, en definitiva, frenar la demanda y el consumo, que es al final donde tienen que incidir, ¿no? Para que no se pare la economía del todo, pero a su vez pues se contengan los precios. A ver qué pasa, ¿no? Precisamente en septiembre, en principio, está programada otra subida de tipos de interés, Banco Central Europeo. Vamos a andar un poco en el juego del gato y el ratón, si van a ser 25 o 50 puntos básicos, ¿no? Que esa es otra derivada de la reunión del Banco Central Europeo, porque también ayer, pues sí, había ido filtrando que iban a discutir esa posibilidad, 50 puntos básicos, pero no era lo que establecía la hoja de ruta de hace unos meses del Banco Central Europeo, y eso no sé si resta credibilidad o a la política de comunicación del Banco Central Europeo. Creo que ahora ha cambiado un poco esa política y dice que no, que a partir de ahora no va a adelantar nada y que va a ir un poco reunión a reunión, ¿no, Guillermo? Sí, a mí me pareció bastante bien que subiera a 0,50. Hay que ser realistas. El hecho de que fuera 0,25 o 0,50 a efectos de impacto en la inflación da exactamente igual. Será progresivas subidas de tipos las que con el tiempo y con la inercia de estas subidas van a limar la demanda, asimismo normalmente el crédito, y realmente van a hacer bajar la inflación, o deberían, pero cuesta meses, no es una causa-efecto directa. Entonces, bien, 0,50 da un mensaje de preocupación verdadera por parte del Banco Central Europeo de la situación inflacionista que tanto nos está machacando a todos, ciudadanos, empresas, a todos, pero realmente Lagarde sabe perfectamente que la inflación se solucionaría en Europa, especialmente en Europa, a diferencia de Estados Unidos, sobre todo en Europa, con una corrección, verdadera corrección del precio de la energía, las energías fósiles, debido pues al conflicto, como sabemos, entre Rusia y Ucrania, y debido a los problemas que está habiendo con el tema del gas en Rusia, con el gasoducto y demás. En fin, eso lo sabe Lagarde, lo sabe el Banco Central Europeo. Entonces, la inflación de verdad bajará cuando esos elementos, esos componentes de la inflación se vayan corrigiendo, se vayan normalizando hacia un entorno económico de menor crecimiento, como es al que nos estamos mal que nos pese acercando, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿cuál es la verdadera preocupación de Lagarde? Pues es otra, es eso que le llaman ahora, que a mí personalmente no me gustan mucho los términos estos que crean algunos analistas, esto de la fragmentación. ¿La fragmentación qué es? Pues no es otra cosa, hay que llamar las cosas por su nombre, que haya un default en la eurozona, que España o Italia, especialmente en este caso Italia, máxime con la situación política a la que se ven abocados con elecciones a final de septiembre, pues no puede atender su servicio de deuda porque los tipos se le disparen, dado que la prima de riesgo, pues digamos que enloquezca. Como la prima de riesgo, ayer la prima de riesgo italiana, atención, superó la de Grecia. Cosa pues altamente llamativa, especialmente si tienes en cuenta que el peso de la deuda italiana supera con creces el de Grecia e incluso el de España. Entonces, este es el gran problema, de ahí la creación de este mecanismo de protección que le llaman instrumento de protección, Transmission Protection Instrument, que realmente no está muy claro, al final vendría a ser una compra de bonos, pero lo han vestido para que sobre todo no lo lleven en Alemania al Tribunal Constitucional, como pasó, si recordáis, cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar bonos en mercado abierto, que fue al Tribunal Constitucional. Felizmente el tema no avanzó, pero claro, hay un temor, pero si veis la letra pequeña de lo que dijo ayer el Banco Central Europeo, es totalmente contradictorio, porque viene a decir, mire usted, está europeo, o a usted se le dispara el coste de la deuda, y eso no lo queremos nadie, ¿no? Por el problema que acabo de citar. Entonces, tiene que cumplir estos requisitos y no se preocupe que si los cumple
le compro sus bonos. Es contradictorio. Mi prima de riesgo se dispara porque precisamente no los cumplo. Los requisitos de elegibilidad que están pidiendo son que básicamente cumplir reglas de déficit, que ahora mismo no las cumple casi nadie, y las recomendaciones económicas del BCE, que están basadas en reducción de gasto, que tampoco los cumple nadie. España somos un buen ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que la verdadera preocupación puede volver a saltar porque el mecanismo este de protección creado o anunciado, porque tiene todavía muchas zonas grises, ahora mismo no tiene ninguna pinta de ser efectivo. No lo es, querido Guillermo. Hoy la prima de riesgo de Italia está por encima de los niveles de ayer, que hoy está rozando los 250 puntos básicos. Adelantado ya a la griega ya por mucho. La verdad es que todo el mundo estamos hablando de un programa de compra de bonos sin tener ni puñetera idea de en qué consiste, cuáles son sus características, cuándo va a empezar a activarse, cuál va a ser ese punto crítico que deberían alcanzar las primas de riesgo para que se active automáticamente. ¿Cuánto dinero va a disponer el Banco Central Europeo para este programa? No tenemos ni idea, la verdad. Ha tenido tiempo, el Banco Central Europeo de preparar un poquito el terreno. Parece aquí que todo se cura diciendo haremos lo que sea suficiente, necesario. Eso dio muy buenos resultados en 2012 y en 2015, pero bueno, pues claro, hay cosas que no cuelan. Esto es como todo, Fernando. O sea, Estados Unidos controlará antes la inflación, saldrá antes de la recesión, porque al final son mucho más efectivos tomando las medidas y mucho más claros en señalizar a los mercados y a los inversores, ¿no? Europa tiene un problema claro endémico, que diría yo, de liderazgo, de unión, y ahora pues para más Henry pues tiene ese problema de la crisis energética derivada del conflicto bélico, ¿no? Y en ese sentido lo que hay que deshacer de la compra masiva de deuda que ha hecho el BCE durante los últimos 10 años, desde la crisis financiera, en términos de PIB de la eurozona, o sea, el balance del ECB es superior en términos de porcentaje sobre PIB al de la Fed. O sea, te puedes imaginar lo que tienen que deshacer o dejar de comprar o dejar vencer de deuda, ¿no? O sea, por tanto, creo que tienen un reto muy grande por delante en el sentido de cómo hilar fino para frenar la inflación, ejecutar el tapering debidamente, que no se disparen los defaults de las compañías, que las ayudas públicas de los fondos Next Generation se implementen y lleguen realmente a la economía real. O sea, tenemos unos años por delante que Lagarde y compañía y Bruselas nos van a tener bastante complicados. El Banco Central de Rusia ha actuado de forma mucho más coherente que el Banco Central Europeo en toda esta crisis. Por cierto, Rusia, bueno, lo estamos viendo otra vez, ¿no? Un poco ya jueguecito que se trae el señor Putin también con el gasoducto Nord Stream, ¿no? Hoy lo abro un poquito, pero mañana te lo cierro si te portas mal, ya veré qué hago pasado mañana. Eso es lo que nos espera un poco. Terrible, Guillermo. Sí, pero porque los europeos lo estamos dejando. Es que yo siento, porque pues, se supone que estoy del bando europeo y lo estoy, solo faltaba, ¿no? Pero no se puede gestionar peor esta crisis por parte de nuestros políticos. Bueno, la decisión de reciente de reducir por parte de la Comisión Europea, reducir el 15% del consumo, bueno, es que a mí me parece insólito, es ciencia ficción. ¿Cómo vas a medir una reducción? ¿Qué lo vas a hacer a los ciudadanos? ¿Te vas a bajar por la noche a ver el contador? ¿O solo a las empresas? ¿Le vas a encargar a las grandes multinacionales energéticas que controlen el consumo de las empresas de gas natural? En fin, es que no tiene de verdad. ¿Aquí qué subyace? Subyace pues la realidad que Alemania y luego Italia son los más perjudicados por esta política tan, vamos a decir, penosamente astuta por parte de Putin con el tema de abrir y cerrar el gasoducto a sabiendas de que además estamos en verano y ahora hay menos
menos necesidad de calefacción, pero esto va a ir cambiando conforme se acerque el final de año. Entonces, en vez de plantear cosas que, además, como he explicado en la práctica, son inviables, es que es inviable, aparte de la limitación del derecho de los ciudadanos, de la libertad de los ciudadanos europeos, que ahí yo no he oído ningún comentario y a mí me parece absolutamente inaceptable que me digan la energía que yo puedo consumir, no sé. Pero vamos, dicho todo eso, el tema viene a que la Unión Europea debería, francamente, negociar con Putin tranquilamente. Hay que tener un poquito esto que le llaman siempre de visión de estadista para poder tratar esto sin vender exclusivamente ese buenismo a favor de Ucrania, que ya lo sé, que Ucrania, su situación es desoladora. Pero el dinero de Putin no va a reducirse porque Europa adopte ese tipo de soluciones. Es más, Putin sabe perfectamente que tiene a China detrás, que tiene a la India en su caso y, por supuesto, y al tratado sobre el tema del grano me remito, por supuesto a Turquía. Entonces, esto es muy llamativo. Es de verdad lo mal que lo está haciendo para mí la Unión Europea. El traspaso del problema a los ciudadanos, que para mí, repito, es lo que ya faltaba, y la necesidad de negociar, quitándonos las caretas y siendo pragmático y buscando el interés común de todos con Rusia a efectos del tema energético. Y reconocer que de toda esta situación el verdadero beneficiado es Estados Unidos, al que le da igual todo, nos vende su gas y casos como muy llamativo como el de Suiza, que sin quererlo ni beberlo se dedica a comprar el oro ruso en los últimos meses. Entonces, ¿por qué somos nosotros en Europa tan, vamos a decir, poco pragmáticos y nos inclinamos tanto por el postureo? Pues me parece una pena, independientemente de que la situación para Ucrania siga siendo de desolación. Haya más gas a Rusia que a Argelia. ¿Cómo es eso que dicen que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, vayamos ya a la parte práctica, un poco cómo nos podemos manejar con nuestras inversiones, ahorradores, inversores, subidas de tipos de interés, precios de la energía disparadísimos, hiperinflación, alertas de recesión por todos lados. Un poco, ¿cómo habría que manejarse ahí, Munés? Bueno, nosotros tenemos las carteras globales multiactivos, las tenemos sobreponderadas en cash, a la espera de encontrar oportunidades, digamos, a precios muy atractivos con vocación de largo plazo. Hemos reducido a la mínima expresión que permiten pues, los folletos de nuestros fondos y los parámetros de nuestras carteras de los clientes, a la mínima expresión lo que es la renta fija, porque pensamos que es un activo donde si se puede evitar, pues mejor no estar. Hay excepciones dentro de la renta fija, hay segmentos dentro de la renta fija que se le pueden encontrar oportunidades, tanto en emergentes en divisa local, como por ejemplo en flotantes o en bonos de algunas empresas investment grade muy castigadas de forma injusta por la ampliación de los diferenciales. O sea, se puede picotear de forma selectiva, no digo que no, pero como clase de activo pues está muy infraponderada, ¿no? Luego, en renta variable, pues estamos encontrando oportunidades de compañías de calidad que llevan una corrección de 40 y 50%. Ha habido una compresión de múltiplos a nivel general que las pone, digamos, en valoraciones muy atractivas. Y lo que hay que ver justamente ahora en esta temporada es ver si los resultados se van a ver resentidos o no, ¿no? Pero aún así se puede entrar en varias de estas compañías y ir haciendo parte de cartera, ¿no? Luego la parte de commodities alternativos, pensamos que en materia energética los precios pues se van a moderar un poquito. Bueno, el otro día estuvo Biden en Arabia Saudí pidiéndole a este país que por favor produzcan más, ¿no? Para reducir el precio del crudo. No sé si lo conseguirá, entiendo que sí, pero más allá de eso, o sea, pensamos que las materias primas no van a meterse un batacazo del 30 o del 40% de repente, o sea, va a costar, sobre todo las alimenticias, ¿no? Que hay déficit en el mundo de materias primas alimenticias. Pensamos que
ese componente va a pesar todavía en la inflación. Y sí que estamos encontrando algunos fondos que tenemos de gestión alternativa, hedge funds, con distintas estrategias que son bastante descorrelacionadas y que aportan mucho valor en las carteras globales. Lo decía precisamente hace unos días Larry Finn, el capo di tutti capos de BlackRock, que se le estaba prestando muy poca atención a la crisis alimentaria. Estábamos todos centrados en la crisis energética y ese es un problema también que lo vamos a tener ahí. En tu caso, Guillermo, ¿sigues ahí on fire con el high yield? Bueno, tampoco on fire. Estar on fire en activos de riesgo, mejor evitarlo. Pero bueno, al final, si tenemos una situación de crecimiento que está ralentizándose, bordeando recesión, con subidas de tipos bancos centrales, inflación que no va a desaparecer, va a durar un tiempo más, como mínimo pues alta o algún trimestre más, y luego le va a costar ir bajando, aunque irá bajando, especialmente ligado al tema citado de la energía. Y hay unos niveles de deuda, pues hombre, bastante, deuda pública, deuda privada en menor medida, bastante elevado. Pero ello no quita que las actuaciones de los bancos centrales vayan a intentar frenar, no ser tan agresivas como para, vamos a decir, parar de una manera excesiva el crecimiento, la economía y meter a Europa, a Estados Unidos en recesión, especialmente a la Reserva Federal, no hace más que transmitir ese mensaje. Y no hay que pensar que vamos a pasar de un momento de crecimiento cada vez más moderado y quizá una recesión técnica a una depresión financiera. La cual en Europa sí que corremos riesgo verdadero de que se produzca en caso de que el tema este del gas ruso se corte de manera drástica, ¿no? Pero teniendo en cuenta ese panorama, pues hay cosas que vemos favorables. Vemos favorable, por ejemplo, la renta variable, aunque la del euro, la europea y Estados Unidos, pues todavía nos dan bastante respeto, pero Japón nos parece un país en el que ahora mismo se puede tener exposición a renta variable, máxime tras la depreciación de su divisa del torno del 20% con el dólar, en lo que llevamos de años, se dice rápido, ¿eh? Pero bueno, pues tiene una situación más ventajosa. En renta fija corporativa, pues por supuesto los bonos de algunos sectores, como puede ser el financiero, y yéndonos a bonos de peor calidad, bonos high yield, especialmente evitando pues algunos vamos a decir, bajándonos por debajo de B, estando más entre W en ese segmento, pues por supuesto ya no sabemos si es el punto de inflexión, porque eso lo sabremos cuando hayan pasado meses, pero que es un buen momento, es una realidad, con tires del entorno del 8, 9, 12, 13% de media, ¿no? Y qué duda cabe, también las materias primas nos siguen gustando, especialmente quizá las agrícolas, materias primas energéticas pues con mucha volatilidad, pero se puede seguir estando. Y lo que nos llama poderosamente la atención es lo atractivo que se ha puesto el mercado monetario. Todo el mundo, nosotros al menos en iCapital hemos recomendado a nuestros clientes acumular liquidez conforme, además a veces había rebotes, hacer un poquito más de liquidez. Bien, pues esa liquidez hoy en día se puede aprovechar porque existen en la industria de fondos de inversión, también en la industria directa, incluso en letras del Tesoro español, pero en la industria de fondos, después de las caídas de los bonos a corto, existen fondos, pues tienes pues una selección de 3, 4, incluso 5 fondos con renta fija en euros de calidad, con un riesgo muy controlado, una duración muy cortita, que tienen tires medias en cartera cercanas e incluso en algunos casos superan el 2%, con un rating crediticio, digo, muy o bastante favorable. Entonces eso, que era impensable a principios de 2022, pues eso también se puede aprovechar y parte de esa liquidez que has ido haciendo para evitar la volatilidad tan agresiva que estamos presenciando en bolsa y bonos, pues es aprovechable y dirigirla hacia este tipo de refugio, que no es un refugio a cero, es un refugio que te puede dar un 1,5, 2, 2,25% en los próximos 6-12 meses.
Los mercados siempre ofrecen oportunidades. Lo que pasa es que hay que mirar hacia otros sitios, no solo hacia la bolsa o hacia el mercado de bonos. Munes Melwani, Cross Capital, Los Realejos, es el municipio que está ahí estos días. Tenéis ahí, está haciendo ahí, está quemando todo. Un municipio muy bonito. Sí, tuve la oportunidad de visitar hace unos años. Guillermo Santos y Capital, Munes Melwani y Cross Capital. Un placer. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buen fin de semana. Noticia de última hora. El Banco Central ruso sigue bajando los tipos de interés a contracorriente de lo que está haciendo Occidente. China y Rusia bajan tipos. Rusia ha dejado la tasa de interés en niveles del 8%, que son los niveles anteriores al inicio de la invasión en Ucrania. Hacemos una pausa y todavía nos quedan los gráficos con José Luis Herrera y con Eduardo Faus. Hasta ahora.